Estamos en Llave en línea con una invitada muy especial con un recorrido muy grande en derechos humanos y periodismo. Démosle la bienvenida a Catherine Calderón. Hola, mucho gusto. En tu trayectoria me he dado cuenta que, bueno, incluso actualmente, ahora hace un ratito estábamos hablando acerca de camaleones y también sé que eso está muy relacionado con el arte. Entonces, vos de alguna manera has expresado tus sentimientos a través del arte. Sí, siempre de hecho, porque siento que desde pequeña tuve como esa sensación de que tenía que comunicarme con dibujos. A mí me costó mucho aprender a hablar porque tengo dislexia y discálculo, entonces el hablar, el pronunciar palabras se me dificultaba, así que eran dibujos, ¿verdad? Para poder terminar de decir lo que quería, así que sí. También me han sacado de clases en las universidades por andar pintando mientras el maestro está dando clases. Ay, qué nice. Porque fíjate que hoy tenemos una actividad justamente mientras estamos discutiendo acerca, pues básicamente de la importancia de motivar a los jóvenes en espacios donde ellos puedan desenvolverse en materia de derechos humanos. Tenemos esta actividad donde vamos a estar dibujando aquí en una llave. Ay, permíteme la alcanzo. Una llave por Fundación Llaves, exactamente. Y aquí puedes ir dibujando lo que vayas sintiendo durante la conversación, igual como mencionaste que para vos es más fácil Sí. estar en la conversación o aprendiendo algo mientras dibujas. Entonces aquí tenés todos los materiales que ocupas ahí Súper. y listo. Y vamos a empezar. Gracias. Gracias. Bueno, yo ya estaba como, bueno, voy a agarrar estos marcadores. No sé si son de alguien. Ella ya quería que empezara. Sí. Ella ya quería. Quise ser prudente y no empezar antes a dibujar. Ya se estaba acomodando aquí Aunque en antes de realidad hay empezar. bastantes colores, o sea, hay varias copias, entonces podía Ah, sí. agarrar una antes. Así Sí. es. Ok. Bueno, como te mencionaba antes de explicarte, bueno, cuando estaba explicando lo de las llaves, lo del dibujo, básicamente el tema que vamos a hablar hoy es sobre la importancia de motivar a los jóvenes a participar en espacios de organización civil. Entonces, como mencionamos también de tu larga trayectoria en derechos humanos, la pregunta es, ¿en qué momento entendiste que querías involucrarte activamente en espacios de sociedad civil? Fíjate que eso fue bien tardío en realidad, porque yo no sabía exactamente que me quería integrar como parte de un movimiento social, ni siquiera me lograba asumir como alguien, como activista, por ejemplo, como defensora de derechos humanos. Creo que eso no me pasó por la mente. Sí recuerdo como el primer momento que tuve de decir, quiero estar en algo social o colaborar con alguna causa social, que fue como cuando tenía 17 años, que ya estaba en la universidad, y tuve una clase que se llamaba Comunicación Científica, y esa clase nos brindó como la tarea de hacer un proyecto social, y entonces tuvimos la experiencia de hacer un proyecto de comunicación para el proyecto Victoria, que es un proyecto de rehabilitación, ¿verdad? Para usuarios de drogas y de alcohol. Y a mí me cambió mucho el chip por algo que una de las personas del proyecto Victoria dijo, sobre lo difícil que es que las personas no se vean alejadas de ellos y que en un espacio donde sepan que hay usuarios de drogas no se sienten súper lejos, ¿verdad? Y a mí me cambió mucho porque yo me cambié inmediatamente cuando él dijo eso, porque claro, lo haces sin pensarlo, ¿verdad? Tienes 17 años además, entonces no estás pensando en, Sí. ay, pues estoy haciendo sentir mal a alguien o porque no pensé en eso. Me pasé y eso me cambió mucho. Luego tuve muchas otras experiencias que me llevaron a decir, quiero mi carrera profesional. No pensaba más, o sea, no pensaba como en mi carrera o como yo como persona, en crecimiento personal. Yo pensaba, mi carrera profesional, yo la quiero empezar en un espacio donde a mí me brinde habilidades blandas, pero también que me brinde el espacio para crecer en tema de comprensión sobre los derechos. No lo entendía muy bien, así que pasé mucho tiempo así, 17, 18, 19, 20, y a los como 25 años dije, necesito entender qué significa estar en un movimiento social, porque empecé a tener muchos espacios de representación de Honduras. Ojalá que hubiese sido solo de aquí de San Pedro Sula, ¿no? Era de Honduras y sí me sentía como incómoda porque decía, no estoy segura si soy parte de un movimiento, así que fue muy tardío, a pesar de que ya estaba. Así que ahí es el primer punto de que hay dificultades para entenderse qué significa estar
en los movimientos sociales o ser parte de una sociedad civil. Y durante estos años que mencionabas, que fue hasta los 26, durante los 18, 19, ¿cuáles eran esas impedimentos, podemos decir, que tenías? Por ejemplo, ¿tuviste miedo o por qué no te acercaste desde antes, principalmente a la parte social? ¿O por qué es lo que no había visto que ya a los 26 dijiste, ok, de aquí soy básicamente, yo quiero Sí. luchar por esto? Yo creo que tenía que ver mucho también con un tema de privilegio, que yo Ujú. tenía, o sea, era una privilegiada, que sentía que lo que yo estaba haciendo era como, ay, estoy ayudando, pues, o sea, no lo veo como, tengo que formarme, tengo que entender, comprender, o sea, no sé, cómo hacer un análisis y tener como mayor criterio en ciertas cosas, porque realmente en los espacios, ni siquiera en los académicos, verdaderamente llegas a encontrar, y mucho menos si estudias en una escuela privada, perdón, pero sí es Sí, verdad. sí, sí Si es cierto. estudias en una escuela privada, yo digo que mi vida hubiera sido otra si yo hubiese estado en la nacional, o sea, en la pública, Oh, no. pero creo que eso hizo de que yo no entendiera en qué estaba, o sea, el hecho de no estar como en estos otros espacios en los que se estuviera hablando abiertamente de derechos humanos. O sea, yo estaba muy joven, por ejemplo, cuando pasó lo del golpe de Estado y yo sabía Ujú. que estaba mal, Sí. pero nadie realmente se ponía a explicarle a uno como esto. Tampoco era que tenías tanto acceso como ahora a información para decir esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que esa dificultad de quizás no comprender cómo insertarse, porque sí te da miedo. O sea, Sí. yo a pesar de que llevaba muchos años trabajando en temas de derechos humanos, me dio mucho miedo empezar a asumirme feminista, por ejemplo. O Sí. sea, era como, es que no me puedo llamar feminista si yo no he estudiado, si yo no tengo, casi que me sentía como que si yo no tenía un aval de haber estado en una organización feminista, yo no podía ocupar esos espacios feministas. Así que fue con mucho miedo, o sea, y me integré y mi sorpresa fue que era una cuestión mía, porque cuando yo empecé a involucrarme en los espacios feministas, en el movimiento feminista, ellas ya me conocían, ellas ya sabían quién era yo, qué era lo que hacía, estaban muy abiertas a enseñar también, a compartir como sus experiencias. Antes había una escuela de formación feminista para jóvenes aquí Sí. en San Pedro Sula específicamente, todavía hay en otras ciudades, pero bueno, obviamente también tenemos esa dificultad que no es lo mismo emprender o ser parte del movimiento social en el norte que en el centro sur del país. Sí, y cuando mencionas acerca de estos miedos, a veces como cuando puedes entrar a estos espacios que no conoces, incluso te pueden llegar como a sorprender estas nuevas áreas. ¿Hubieron cosas del feminismo o de todas las organizaciones civiles en las que has podido colaborar o trabajar? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Sí, fíjate que una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando yo me empecé a integrar como a movimientos sociales, no solo en Honduras, sino a nivel regional, era que había un sentido de colectividad que yo no había sentido antes. ¿Por qué? Porque siempre había estado en el área de salud, o sea, siempre había estado involucrada en procesos que tenían que ver con VIH, y no era como en aquel entonces, aunque el VIH lo tratábamos de abordar desde un tema integral, o sea, de todos los aspectos de derecho, desde el derecho laboral, el tema del acceso a la salud, el bienestar, la salud mental. Es verdad que nos costaba mucho transversalizar esos temas, ¿verdad? Como el tema del Sí. ambiente, el tema de los cuidados, el tema del feminismo propio, ¿verdad? Y que aún así creo que esos procesos como que a mí me sorprendieron mucho, porque yo dije, ay, ¿por qué nunca hemos hecho esto, por ejemplo? Y creo que cuando yo me empecé a cuestionar eso, también la fundación estaba pasando por esa transición en conjunto, porque recuerdo que, de hecho, bueno, cuando asesinaron a Berta Cáceres, Sí. nos impactó mucho, ¿no? Y nosotras estábamos empezando un proyecto regional para empezar a hablar con mujeres que tenían VIH sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, territorio, cuerpo, territorio, pero también el territorio que habitaban, ¿verdad? En sus espacios. Y era muy reciente, entonces sí, para mí personalmente, yo que tenía 25, 26 años,
para mí sí fue un shock porque yo quería más, o sea, yo quería involucrarme más, pero no sabía cómo, ¿verdad? Entonces creo que el encontrar los espacios tan orgánicos, colectivos, verdaderamente, o sea, vos sentías esa sensación de Sí. no tenés dónde quedarte, no te preocupes, nosotros conseguimos colchonetas y todas nos quedamos en el mismo lugar. El hecho de llevar comida a todas, por ejemplo, para compartir y que pudiéramos como quien no pudo llevar comida no tuviera esa necesidad, ¿no? No depender de fondos, no depender de la cooperación, sino depender de nosotras mismas, creo que para mí fue sumamente importante, pero definitivamente es un reto, ¿no? Sí, y fíjate que incluso hace poco estaba pensando desde que empecé aquí en Llaves. Yo empecé cuando yo tenía 19 años. Este, siempre se me hizo un espacio muy bonito. O sea, y Ujú. como mencionabas esto de que normalmente estos espacios feministas, o no necesariamente feministas, pero sí relacionados con derechos humanos, este sentimiento de colectividad y de poder pertenecer, que es un sentimiento que está mucho en los jóvenes, de querer pertenecer a un espacio en una sociedad muy muy exigente, muy con un contexto político muy difícil actualmente, pues existen estos miedos como mencionábamos anteriormente. Entonces, a pesar de esta colectividad que vos y yo hemos sentido en nuestros espacios, ¿por qué crees que los jóvenes siguen creyendo, siguen teniendo miedo de no poder pertenecer a espacios donde principalmente se caracteriza esta colectividad? Los papás, no, mentira. Sí, un poco. Los adultos, los adultos solemos, cuando ya crecemos, por eso el principito tenía mucha razón, realmente crecemos y llegamos a ser muy prejuiciosos, pero créanme que a veces no es tanto desde el prejuicio, sino más bien del miedo que tenemos que la juventud, y máxime, si es tu sobrino, si es tu hermana, si es tu primo, si es alguien cercano, se enfrente a lo duro que es ser parte del movimiento social, porque en Honduras, y yo creo que en general, pues donde sea, es duro, pero particularmente en Honduras es muy difícil que alguien que quiera formar parte de un espacio político se sienta seguro desde el punto de vista de qué es lo que piensan sus papás, a menos que sus papás hayan sido parte de algún espacio de sociedad civil, pero si no lo ha sido, para ellos va a ser muy difícil comprender por qué mi hijo, por qué este familiar, por qué mi hija quiere ser parte de este movimiento social. Entonces hay mucho miedo a la estigmatización que podemos llegar a tener. O sea, como te digo, yo no sabía que yo era feminista, pero en la universidad me hacían mucho bullying por ser feminista. De hecho, perdí mis elecciones por Ok. feminista, porque ese fue el discurso que dio mi contrincante de que yo era una feminista. Bueno, esa es una palabra bonita que usó. En realidad usó otra. Bueno, yo ahora estoy usando una bonita. Y creo que el tema del miedo a la estigmatización y que te empiecen a asociar con ciertos grupos políticos partidarios hace que la juventud diga no me quiero meter a problemas, ¿no? Luego es que también ahí es una línea bien delgada en cuanto es tu involucramiento, qué es lo que quieres ser. O sea, ser parte del movimiento social no significa que vas a andar en protesta siempre, pero también es cierto que no nos podemos quedar siempre haciendo desde redes sociales la incidencia. O sea, hay un Claro. momento en el que vas Sí. a tener que tomar acción y si vos o tu organización o tu espacio de sociedad civil no es un espacio que sale, que tiene este tipo de acciones, digamos, directas en la calle, sumarte de vez en cuando algunas, porque si no también entonces caemos como en esta solidaridad farandulera de quiero Ujú. ser parte, estoy ayudando, quiero ser, y no, no se trata de eso, o sea, realmente yo entiendo de dónde viene el miedo, porque primero te enfrentas a la estigmatización, a la discriminación posiblemente dentro de tu espacio familiar, luego tus amigos que no entienden por qué no querés irte de fiesta, por ejemplo, porque tenés una acción social a la que vas a compartir, Ujú. y luego el miedo de no sentirte suficiente en el espacio, Sí. que esa es culpa de los espacios, no es culpa de uno. Claro, uno tiene una responsabilidad de si querés integrar ciertos espacios y querés tener una, o sea, una participación, más allá de solamente querer, tenés que estudiar también, tenés que documentarte y saber de qué estás hablando, porque si no podemos caer en un discurso muy demagógico, un discurso muy vacío realmente de lo que sentís y no realmente aterrizado a un contexto real, ¿no? Sí, incluso ahorita mencionaste dos cosas que me llamaron la atención y quisiera como unirlas en una, que mencionaste mucho
del poder que tienen los adultos sobre nosotros, normalmente los papás, pero vamos a hablar en este punto en general de los adultos y también de cómo a veces nuestra participación cuesta un poco, o sea, la participación como Ujú, jóvenes, y esto en parte es por el adultocentrismo, perdón, ujú. de que muchas veces las luchas de los jóvenes, que siento que son luchas que van a existir que han existido por generaciones, no se toman en serio, simplemente por ser el hecho de ser joven. Me ha pasado muchas veces de que incluso en reuniones familiares no se toma en cuenta mi postura por ser joven, porque me hace falta vivir, que no entiendo muchas cosas. Entonces, a lo largo de tu... Ay, me olvidé. De tu experiencia, Ya te enojaste, te yo acordaste. aquí, a lo largo de tu experiencia, ¿cómo has podido como joven poder tomar decisiones? Que se te tome en serio que lo que estás diciendo sí tiene un valor y que sí es importante. Qué pregunta. Fíjate que, bueno, para empezar, ya tengo 36 años, ya no me siento tan joven, ya no puedo aplicar a prácticamente nada de juventudes, pero fíjate que esa es una excelente pregunta porque desde pequeña yo era así, ¿no? Que yo quería que me escucharan, o sea, mi forma de convencer a mis papás era, yo primero sondeaba todo, hacía un análisis, hacía todo un análisis de contexto prácticamente para yo pedir permiso para integrarme a la banda de guerra, por ejemplo, de mi colegio. Y entonces hacía una investigación chiquita de cuáles eran los beneficios de estar en actividades extracurriculares y hacía una presentación, ¿verdad? De PowerPoint para empezar en una computadora que no tienen idea, pero bueno, la hacía y era como, bueno, les voy a presentar esto, ventajas, desventajas de formar parte, cuál va a ser mi compromiso y mi responsabilidad en esto y quiero saber qué es lo que ustedes quieren a cambio también, que era un tema transaccional, ¿verdad? No recomiendo que sigan todos mis consejos ustedes, porque realmente son un poco cuestionables algunos, pero realmente en eso yo siempre fui así, o sea, es parte de mi personalidad. Pero sí es verdad que me ha tocado atravesar muchas veces esa frustración, ¿verdad? ¿Por qué tengo que convencer? ¿Por qué tengo que explicar y hacer toda esta extensión de mi energía para que comprendan mi razón del por qué quiero formar parte de esto? Para mi familia, a pesar de que yo empecé muy pequeña, siempre me apoyaron, o sea, mi familia nuclear y mi extendida, a mis amigos les costaba un poquito más entenderme porque yo estaba así, pero nunca me faltaron el respeto ante mis acciones, digamos, con el Ujú. tema de lo que yo estaba haciendo. Ahora bien, yo vengo, creo que, o sea, yo personalmente vengo de una familia muy grande, muy extensa, porque tengo, o sea, mi papá y mi mamá que estuvieron conmigo y mi papá biológico. Y mi papá biológico es otra familia extendida, digamos, en la que sí me encontraba con mucha resistencia del por qué yo quería formar parte del movimiento social, ¿verdad? ¿Por qué yo quería hacer esto? En cambio, mi familia materna era como más abierta a usted le gusta eso, es que a usted siempre le ha gustado lo otro, pero sí les costaba entender en un sentido profesional, digamos, qué era lo que yo quería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que aceptar que es muy poco sabido qué tanto puedes crecer profesionalmente siendo parte de un movimiento social, por lo mismo que decíamos antes, porque hay mucho estigma. Entonces, creo que el poder ser coherente es sumamente importante para que las personas te respeten tu punto de vista. O sea, y eso también los jóvenes tienen que aprender a que no, lo que vos pensás ahorita no es lo mismo que vas a pensar en 10 años. Y eso es real. O sea, no es desde el adultocentrismo. ¿Por qué? Porque vas entendiendo verdaderamente otras experiencias que te hacen repensar ciertas cosas de joven, quizás muy probablemente no es que cambie radicalmente tu pensamiento, pero sí lo abordas desde un punto de vista diferente, porque cuando estamos muy jóvenes, somos, qué lindo ser joven, porque uno no le, ay, uno dice, esto es lo que yo pienso, pero sí es verdad que llegamos a ser muy imprudentes en muchas cosas cuando solo lo hacemos desde las entrañas y no Sí. desde la empatía, desde el entender, porque también recordemos que al final muchas de las personas que, no todas, pero yo creo que hay un buen
cantidad de que de repente sí, ya pasaron por esto y por eso te van a advertir de cosas, ¿no? De esto no es así como vos pensás. A mí me pasó, o sea, yo pensaba que todo iba a ser color rosa estando en el movimiento social y no fue así. O sea, lloré un montón y tuve que hacer una pausa larga de casi 8 años para yo recuperarme de todo lo que yo había vivido en esos procesos. Entonces, si alguien me lo hubiera advertido, yo no lo hubiera creído. No lo hubiera creído y hubiera seguido y estaría en el mismo lugar que ahora. Pero como nadie me advirtió lo difícil que era eso de integrar los espacios civiles, siento que ahora es como una reflexión que yo creo que es importante tener porque sí es verdad que hay que hablar también de los riesgos a los que te enfrentas. Mm, interesante. Mira, es que tuve dos ideas ahorita, básicamente. La primera es que eso que mencionaste de que a veces los jóvenes actuamos desde las entrañas, o sea, desde el sentimiento. También de que sí es importante también tener un acompañamiento de alguien mayor que nos indique de, no, esto está bien o estás actuando así de cierta manera. Y me llamó mucho eso la atención también. Ese comentario se me hizo muy preciso, muy... Pero también esto también que mencionaste de la pausa de 8 años, que también está, lo teníamos aquí. He visto también que todo lo que has mencionado has tenido como este espíritu de no de rebelión, pero rebelde, por así decirlo, Sí. esto de ser feminista. Pero también una de las características de ser joven es tener dudas y también eh, son estos momentos de crisis donde tus motivaciones por un momento desaparecen y después vuelven a aparecer, pero veo que siempre te has mantenido en esta línea. ¿Cómo mantienes esas motivaciones? ¿Por qué regresaste, por así decir, después de esos 8 años? ¿Qué te mantiene aquí todavía? Porque en realidad nunca me fui. Ha sido muy difícil para mí, o sea, para ser honesta, hace poco fui a una entrevista de trabajo y me dio mucha risa porque sigo reflexionando en esa pregunta que me hicieron sobre si lo que yo hacía era más por una motivación personal que profesional. Y nunca me habían hecho esa pregunta de casi que era, me dijeron, lo suyo es vocacional, no es como que exactamente usted haya estudiado para este tipo de cosas, por ejemplo. Y me quedó mucho en la mente eso porque realmente, como te contaba al inicio, cuando yo entré a Llaves, o sea, me motivó el hecho de que yo podía hacer mucho más en mi carrera de lo que yo quería en términos de publicidad, porque yo lo que quería era, no sé, estacionarme ser publicista únicamente, ¿no? Pero cuando conocí el tema social y todo lo que se podía hacer desde mi carrera, yo dije, ay, pues yo quiero empezar por algo que realmente me llene y que sí me interese, porque ¿cómo voy a llegar a hablar sobre publicidad sin conocer un contexto, sin conocer las necesidades, sin tener Ujú. toda esta parte que al final te brinda un mejor sentido de la empatía, ¿no? De cómo abordar las cosas. Y creo que eso me motivó un montón de tiempo, digamos, el saber de que yo al final, todo lo que yo estuviera aprendiendo de acá, lo iba a llevar a que las marcas fueran mucho más sensibles, menos agresivas, que se pensara en las personas no solo como consumidores, sino como personas, pues, que no solamente te consumen este producto, sino que están pasando otro montón de cosas. Creo que eso me motivó por mucho tiempo, pero verdaderamente cuando yo empecé a trabajar en agencias de publicidad, yo no me pude ir de Llaves porque yo sentía que tenía un compromiso de seguir trabajando en temas de comunicaciones ahí porque no había sido suficiente lo que yo había podido llegar a hacer. Y luego, cuando ya me empecé a integrar como en otros espacios de movimiento social, o sea, en los espacios feministas, en los espacios de luchas ambientales y ese tipo de cosas, me di cuenta y hubo una persona muy importante que se llama Estefanía Murillo, que me dijo, es que vos tenés la ventaja de ver los dos mundos, o sea, conoces el mundo comercial, conoces el mundo de la publicidad, conoces todo este mundo capitalista, pero conoces muy bien también cómo funcionan las cosas desde el movimiento social. Y lo interesante es que has logrado traspasar todo esto
al movimiento social, porque al final ahí está tu corazón, o sea, ahí es donde está tu pasión realmente. Claro, yo amo hacer campaña, me encantaría trabajar con marcas, ¿me entiendes? Y ese tipo de Sí. cosas, pero sí es verdad que siempre, y la vida me llevó siempre, incluso las marcas de consumo masivo que yo manejaba cuando era publicista, eran marcas que tenían un componente de responsabilidad social empresarial muy fuerte. Entonces siempre estaba en el área de responsabilidad social trabajando con fundaciones o con organizaciones. Así que nunca me fui realmente. Lo que pasa es que en el proceso sí es verdad que perdés motivación, porque no te sentís lo suficiente. Es un tema de síndrome de impostor, ¿verdad? No te sentís lo suficiente. ¿Por qué? Porque pasaste de aquí a allá, querés estar acá, querés entender lo otro. Ahora que venía manejando para acá, para el podcast, yo decía, a las organizaciones nos falta mucho dejar de ser tan aprensivas con la juventud, porque no entendemos que la juventud hoy quiere estar aquí y mañana quiere entender qué pasa con el cambio climático y después quiere aprender sobre cuidados y después quiere, transiciona, no sé, y se da cuenta que en realidad quiere entender la población LGTBQ o quiere entender, no sé, los derechos digitales. Tenemos que dejar ser menos aprensivas con la juventud y entender que esa motivación, o sea, el dejar de ser aprensivo, dejar de decirles que te tienes que especializar solo en esto y no sé qué, también puede ser un gran riesgo en que le pierda esta emoción a ciertas cosas o que le quite motivación en hacer lo que quiere hacer y expandir, porque qué mejor que tener un profesional o una persona que conozca transversalmente los temas, que tenga esta visión de ser, o sea, interseccional, ¿verdad? En lo que se está abordando. Y es difícil, o sea, definitivamente la motivación es algo con lo que uno tiene que estar luchando constantemente en que exista, pero créanme que cuando uno tiene, o sea, el logro más pequeño que tengas dentro del espacio, Sí. vos lo vas a sentir lo suficientemente importante como para decir, vale la pena, vale la pena. Y te pongo el ejemplo para finalizar. Yo me fui de llaves, ¿no? De trabajar de llaves a los 20 años, por ahí. Ujú. Me fui y regresé a los 24. Y cuando regresé, o sea, ponerle que yo ya tenía en la temática desde los 17 años. Y cuando regresé, yo me recuerdo una reunión que estábamos planeando el Día de la Solidaridad y no sé qué, y yo escuchaba la discusión y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Si ya ha pasado un montón de tiempo. O sea, realmente, ¿cuál ha sido el avance? Porque claro, te cuestionas, ¿cuál ha sido mi rol para que esta sociedad cambie? O sea, realmente los cambios no son inmediatos, son muy lentos, lastimosamente. Y Rosa me dijo algo y me dijo, bueno, Katy, pero antes la gente seguía pensando que el VIH se transmitía a través de un beso y ahora ya no. Y ese es un logro para nosotros. Y para mí, o sea, yo tenía 24 años, ¿sabes? Pero me creía lo suficientemente potente para cuestionar por qué nos estaban haciendo ciertas cosas, entonces, o por qué se seguía hablando de X tema que yo ya daba por sentado. Pero claro, porque al final yo no soy una persona con VIH, ¿me entiendes? Entonces no lo voy Sí. a vivir igual que una persona que sí y que ahora sí tiene mayores posibilidades o políticas que le protegen mejor y que ha habido un trabajo de sensibilización, de educación, de concientización en el tema, como para que la gente ya no piense que el VIH se transmite por un beso, por ejemplo. Y así que, ajá. Así hacemos los corazones de las milenias. Ya no es así. Ya no es así tampoco, y el otro no lo sé hacer, así que Bueno, haciendo un pequeño resumen de todos los temas que has mencionado, del miedo, la estigmatización. estigmatización, perdón, sí, las motivaciones, ¿qué harías si una joven de 18 años viniera y se te acercara ahorita y te dijera que quisiera empezar este camino en sociedad civil, en derechos humanos? ¿Cuál sería su primer paso? ¿Qué le dirías que fuera su primer paso? Yo diría que no tenga miedo, que lo haga, que se empiece a informar. Ahora tienen una gran ventaja que hay muchos incluso cursos virtuales para entender ciertas temáticas
que valore como qué quiere hacer también, porque así va a entender mejor en qué se quiere sumar. En Honduras hay muchos espacios donde ustedes se pueden formar o que se pueden integrar como parte de la sociedad civil, por ejemplo, a través de redes, colectivos que existen en ciertos espacios. Los scouts es una forma, por ejemplo, Mm. Rotarac, por Ujú. ejemplo, también, pero luego tenemos escuelas políticas como la del ERIC y Radio Progreso, por ejemplo, o Agentes de Cambio con la Friedrich Ebert Stiftung también, que te dan como un recorrido así 360 de todo lo que tenés que entender en cuanto a política, derechos, qué es lo que tenés que hacer con el tema, porque ahora el tema de salud mental es sumamente importante en este tipo de formaciones. Y también que no tengan miedo, o sea, si están en un espacio en el que se pueden integrar, no sé, en la planilla para elecciones de tu carrera, háganlo, o sea, porque ahí van a aprender algo. Cada espacio que ustedes puedan ir integrando, ustedes van a aprender algo que tiene que ver con este trabajo, o sea, con este empoderamiento de liderazgo, con este entendimiento democrático, porque muchas veces, créanme, solo fíjense si quieren, tengan una plática con sus papás y que les cuenten cómo manejan los patronatos en sus colonias y ahí van a entender el reflejo más, o sea, duro que se puede llegar a tener entre corrupción, mal manejo de finanzas, autoritarismos y demás, que se pueden llegar a ver replicados en estos espacios chiquitos. Y si Ujú. están trabajando, intégrense a sindicatos. Bueno, aquí ya, muchas gracias, Katy. Aquí ya vamos finalizando, pero antes vas a enseñaros tu obra maestra, por favor. Lo que pude dibujar, ¿verdad? Entonces solamente me dibujé yo un ojito, la palabra motivación y una mariposa, que la mariposa por mucho tiempo me acompañó como símbolo dentro de llaves, porque siempre decía, yo quiero ser libre. No es tan fácil vivir en la libertad. También te enfrentas a otro montón de cosas, pero sí, eso. Ujú. Me gusta mucho. Me lo voy a quedar. Fue todo por nuestro episodio de Llaves en línea. Nos vemos en el siguiente capítulo. Tengan un feliz día.